Hola, bienvenidos a otro episodio de Entre el Mundo y Yo. Ya sé, había estado súper desaparecida, pero si no sabían, síganme en redes sociales porque ahí es donde los pongo al tanto de todo. Había estado de viaje, pues me fui la Semana Santa, que si a los Estados Unidos, a los Nueva York, si lo que quieras. Estuvo súper divertido, pero ya los extrañaba. Y hablando de viajes, justamente estoy preparándome para otro viajecito, o más bien viajezote, que tengo en verano. A mí me gusta mucho prepararme para los viajes, entonces empiezo a investigar de la historia, del lugar, de la cultura. Y dicho esto, me enorgullece y emociona demasiado platicarles que justamente este episodio de Entre el Mundo y Yo está patrocinado por Italki. ¿Qué es Italki? Es una plataforma donde puedes aprender idiomas de una manera práctica y personalizada en cualquier parte del mundo. Y eso me lleva a mi planeación y preparación del viaje a Japón que tengo en verano. Pero al rato les platico un poquito más de eso. Muchas gracias a mis amigos de Italki. Bueno, como les decía, realmente estoy muy emocionada porque, el viaje que ya tuve, que fui a Nueva York, que estuvo increíble, pero el que me ha traído de verdad que es mi razón de vivir del último año para acá que lo hemos estado planeando, es el viaje a Japón que tengo. Y eso me dio la idea. Dije, ¿sabes qué? Pues ya hablamos, empezamos con la Revolución Rusa, luego nos fuimos súper para atrás al siglo XVI, XVII con el absolutismo y demás, pero todo muy centrado en Europa, en América Latina. Como que dije, siento que falta ese saborcito del continente asiático que no he tocado. Y dije, oye, pues qué tal si aprovechando que voy a Japón, empezamos a hablar de Japón y a mí así me sirve pues aprender más de la historia y de la cultura, porque si te soy honesta, Japón no es así como que, mi fuerte, la neta no, pero me encantó averiguar y estudiar aún más y aprender para poder platicarles de la historia de Japón. Y bueno, yo sé que la historia de Japón es súper extensa, pero nos vamos a enfocar en este capítulo específicamente. Antes de decirles de qué era a qué era, les tengo que platicar que Japón es como Taylor Swift, ¿ok? Japón vive su historia en eras, así como The Red Era, The Rap Era de Taylor Swift. Bueno, Japón literal tiene su historia como marcada en eras. Una era, por ejemplo, en la que vamos a empezar es la era de Sengoku, luego viene la era del Shogunato, luego viene la era Meiji. Entonces, no me quiero adelantar porque este es un chismecito que se pone buenísimo y nos van a ayudar a entender, pues, por qué Japón es la potencia que es hoy. Así que no te pierdas de esta mega historia chismecito aquí en Entre el Mundo y Yo. Ok, entonces ahora sí vamos a empezar, pero antes de platicarte e irme hasta la primera era que vamos a hablar, que es literalmente el siglo XV. O sea, acuérdate, siglo XV, le restas 1, 14, o sea, estamos hablando del año 1400, más o menos 1465, 67 por ahí. O sea, nos vamos a ir hasta el siglo XV. ¿What? Pero es importante entender qué estaba pasando por aquellos ayeres en nuestra bella isla de Japón, ¿ok? Pero antes de empezar en el siglo XV, te quiero platicar un poquito de qué onda con Japón, ¿no? ¿Qué es o qué? Es una isla y nos encanta el sushi, pero ¿quién lo gobierna? ¿Cómo funciona? ¿Tiene estados, no tiene estados o qué está pasando, verdad? Pues bueno, te voy a platicar que Japón es actualmente una monarquía constitucional parlamentaria. ¿Y qué significa eso, Ana Isabel? Pues eso significa que tiene a un emperador, pero realmente no gobierna. O sea, es como una imagen nada más. Imagínate como lo que sucede en Reino Unido o en España, ¿no? Que tienen reyes o reinas, pero realmente son figuras, pues, públicas. No tienen mucha injerencia en la política. Lo mismo pasa con Japón. Su función es totalmente ceremonial. Representa la unidad del pueblo japonés, corta el listón, se ve bien guapo, pero no tiene poder político. Y el actual emperador de hoy se llama Naruhito, ¿ok? Ahora, quiero de una vez adelantar mis disculpas públicas en caso de que no logre pronunciar algo de la manera correcta, pero para eso estoy tomando clases y al rato les voy a platicar más de eso, ¿ok? Así que bear with me. Bueno, entonces en Japón tenemos a este emperador que es la carita bonita de Japón, ¿verdad? Pero entonces, ¿quién gobierna? Bueno, realmente el que toma las decisiones en Japón es el jefe de gobierno, que es un primer ministro, ¿no? Así como en Reino Unido y en España, como ya les dije.
Este primer ministro actualmente, su nombre es Fumio Kishida, ¿ok? Todos los nombres, si me estás viendo en YouTube, se los estoy poniendo aquí para que los puedan leer mientras yo los digo. Y el primer ministro es elegido por un parlamento japonés y este parlamento japonés se llama la Dieta Nacional, que me dio mucha risa. Aparte, justo hoy fui con la nutrióloga, lol, y me dio una dieta, pero bueno, así se llama el parlamento japonés. El gobierno, ¿cómo funciona? Pues funciona con elecciones, partidos, congreso, todo lo que conocemos aquí en México o sin duda del lugar donde me estés viendo, espero, y todo lo que tiene una democracia moderna, ¿no? De hecho, Japón funciona muy parecido, como les dije, a países como Reino Unido, España, Suecia, donde hay una figura monárquica decorativa nada más, pero el poder real lo tiene el pueblo que vota por sus representantes. Pero como aquí nos encanta saber el porqué de las cosas, pues no nos vamos a quedar nada más en, bueno, Japón es una monarquía constitucional y ¡tarán! Se acabó, yay. No, yo quiero saber por qué. ¿Qué pasó? Así como México, ya platicamos de México y platicamos cómo es que desde la independencia, la revolución, cómo es que se fueron dando las cosas para que México sea lo que es hoy. Pues Japón tiene una misma historia. Y claro, no es lo mismo ser mexicana y saberte la historia de México a saberte la historia de otro país. Entonces juntos vamos a entender un poquito de por qué Japón es lo que es hoy. Y de verdad, oigan, no les miento, la historia está súper interesante. Nada más con decirles que hay samuráis, emperadores, espadas, peleas. No, está que te mueres. Y vamos a empezar con esto que dice así. Entonces, como les dije, pues estamos en eras, ¿no? Japón ve su historia tal cual como eras. Y vamos a empezar con una era del siglo XV que se llama Sengoku. Acuérdense que aquí les voy a poner los nombres. Entonces, en esta época, ¿qué estaba pasando? Bueno, tienen que ustedes ponerse como en vamos a trasladarnos como si tuviéramos una máquina del tiempo al siglo XV en Japón, un Japón completamente feudal, ¿ok? Y vamos a hablar específicamente del ascenso de un hombre muy carismático, súper buen militar, que se llamaba Tokugawa, ¿ok? Bueno, así se apellidaba. No estoy segura si era su apellido o su nombre, lo vamos a averiguar. Entonces, ¿qué estaba pasando en esta era de Sengoku? Sengoku, perdón. Les digo, ya estoy empezando a pronunciar mal, ay Dios. Pero bueno, le echo ganas. Esta era de Sengoku, ¿qué pedo o qué? Pues realmente era una era de muchísimo caos, tal cual que la palabra Sengoku literal significa país en guerra. Era un caos total. ¿Y por qué había caos, Anaís? Pues porque había muchos clanes en la isla de Japón que creían que tenían el poder absoluto o querían tener el poder absoluto y no se ponían de acuerdo. Entonces imagínate que tú vives en una isla y hay un chorro de mini grupitos y todos se pelean entre todos porque todos tienen ideas diferentes de lo que quieren que sea la isla, ¿no? Entonces, pues esa era la era del Sengoku, tal cual, todos contra todos. Ya había samuráis, traiciones, batallas legendarias, o sea, era como un Game of Thrones, literal, pero en Japón, o sea, épico. Y todo esto, ¿qué pasa? Pues termina cuando en una de esas peleas que tenían estos clanes, este hombre llamado Tokugawa Ieyasu, de hecho Tokugawa es su nombre. Es que luego en Japón creo que primero se dice el apellido y luego el nombre. Ahorita se los voy a poner aquí porque no estoy muy segura de eso. El triunfo de Tokugawa Ieyasu en la batalla de Sekigahara en 1600. ¿Qué significa eso? Porque dije cosas literales en japonés, ¿verdad? Bueno, la batalla de Sekigahara es una batalla clave en la época de Sengoku, que es este caos total. ¿Por qué? Porque es cuando nace este líder, que es Tokugawa, y dice, a ver, aquí, pues se los echa a todos, ya, le ganó a todos y dice, aquí yo soy el mero fregón de los fregones, y todos se callan y todos me hacen caso a mí porque era muy buen líder militar y su gente que lo seguía, pues eran unos cracks samuráis sacados de Mortal Kombat, ¿verdad? Entonces, pues ganaron. Y gracias al ascenso de Tokugawa, es cuando Japón como que entra en una era un poquito más estable y Tokugawa dice, ok, ya gané, ahora sí ya puedo tener como control fidedigno sobre Japón porque ya todo el mundo vio que soy el más fregoncito. Entonces dice, bueno, pues ahora voy a hacer un gobierno, o sea, voy a crear un nuevo gobierno donde voy a poner a Japón en orden. Y este gobierno o esta nueva era a la que entramos después del Sengoku se llama shogunato, ¿ok? Entonces,
Este hombre, Tokugawa, funda su shogunato, que es una era nueva a la que entramos, en 1603, o sea, al principio del siglo XV, no, perdón, XVII, ¿ok? Y Japón se convierte en un país unificado, por fin, pero en ese momento Tokugawa muy inteligentemente dijo, ¿saben qué? Ok, nos vamos a unir, pero no podemos unirnos si dejamos que fuerzas externas vengan a nuestra isla y empiecen a proclamar que si su cristianismo, que si su evangelización de no sé qué, que no, 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 no. Si nos vamos a unir, porque yo ya tengo el poder, nos vamos a cerrar como isla y no vamos a dejar que nadie entre hasta que literalmente we get our shit together. O sea, hasta que arreglemos nuestro desmadrito, güey, ahora sí ya podemos ver qué pedo afuera. Pero por mientras nos vamos a cerrar, nadie entra y nadie sale, y vamos a enfocarnos 100% en restaurar Japón y unir a Japón, porque estaba muy dividido por estos clanes que te decía de la época de Sengoku, ¿no? Entonces, Japón se convierte en un país unificado pero cerrado, y a esta política de un Japón cerrado se le llamó Sakoku, ¿ok? Te lo vuelvo a poner aquí el término para que sepas. Entonces, hasta ahorita vamos en un punto donde, híjole, había un desmadrazo en Japón, todo el mundo peleándose contra todo el mundo. En una de esas peleas y batallas, esta batalla llamada, déjame te digo porque también se me olvida, la Sekigahara, pues nace como líder Tokugawa porque gana esa batalla entre los demás clanes, toma el poder, funda su nuevo gobierno que lo llamó el shogunato, o bueno, en español se pronuncia realmente shogunato, pero bueno, vamos a decirle shogunato porque así se escribe. Y dice, bueno, ya estoy aquí, ok, pero ahora vamos a cerrar Japón bajo la política del Sakoku. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, entonces ahí vamos entendiendo cómo de un caos entramos como a una, pues tal cual como a una dictadura militar. ¿Por qué? Porque Tokugawa era un militar, era el samurái de samuráis. Y ahora, lo que tienen que saber también es, estos clanes, pues tenían un líder todos, ¿no? Y esos líderes se llamaban daimyos, así se los voy a poner aquí. Y Tokugawa al principio era un daimyo más, eso era. Pero cuando gana esta batalla, pues ya como que se convierte en el daimyo de daimyos y ahí es cuando se le pronuncia shogun en lugar de un simple daimyo, ¿ok? Porque él sube de nivel como, pues no emperador, porque sí había un emperador, pero era igual, una figura política no tenía poder, pero era como el líder de los daimyos, era el shogun, que era Tokugawa, ¿ok? Para que vayamos entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues llega Tokugawa al poder. El shogunato Tokugawa empieza en el año de 1603 y dura hasta 1868. O sea, siglos. Literalmente dura 2 siglos y medio este shogunato y es una era de Japón donde Japón realmente está cerrada totalmente y está enfocándose en, pues, restablecerse y unirse como nación. Y realmente funcionó porque en ese momento Japón tuvo todas sus fuerzas o más bien puso todas sus fuerzas en reconstruirse, en infraestructura, en educación, todo muy cerrado, pero al mismo tiempo pues era necesario, creo, para que pudieran ahora ser la potencia que son el día de hoy, ¿no? Y con esta política del Sakoku y con el shogunato nuevo, Japón se convierte en una dictadura militar feudal. ¿Qué significa feudal? Bueno, feudal viene de la palabra feudo, ¿ok? Que era una porción de tierra que un rey o un señor, o en este caso un daimyo, de los que te platiqué, le daba a alguien a cambio de su lealtad y sus servicios. Es decir, el sistema feudal era un tipo de organización social, económica y política donde la tierra lo era todo. Entonces, estos señores feudales que tenían a su cargo tierra, y en esa tierra había gente que estaban como subordinados de este daimyo, así es como estaba organizado Japón. Y el mero daimyo de todos era el shogun Tokugawa, ¿ok? Y ahora, ¿y qué pedo del emperador? Porque todavía había un emperador. Pues nomás lo tenían ahí para verse bonito, porque realmente el que gobernaba era el shogun Tokugawa y gobernaba a los demás daimyos, que son los reyes feudales, más bien, perdón, los líderes feudales, y de ahí para abajo, pues todos los demás, ¿verdad? Entonces siguen con su aislamiento total, que es el Sakoku, cero contacto con el mundo, y la sociedad es dividida por castas, ¿ok? Que castas que hasta el día de hoy se sigue, no tan pronunciadas, pero sigue habiendo un poco de eso también.
Y bueno, en la época antes del shogunato, es decir, en la época que era un caos total, que era la era del Sengoku, ¿te acuerdas? Pues había samuráis y eran los que se estaban peleando unos a otros. Imagínate que, bueno, ya gana Tokugawa, ahora ya todo el mundo como que se calma, ya no hay guerras ni pues batallas porque ya todo el mundo está centrándose en unificar y restablecer Japón. Pues imagínate que los samuráis que peleaban antes todo el tiempo ahora están con corbata, casi creo, en una oficina haciendo papeles de infraestructura gubernamental. O sea, realmente, pues sí fue un shock para estos samuráis porque de estar en la acción y en la pelea, pues ahora estaban con corbata haciendo papeleos. Literal, no hiciste tu papeleo anoche, samurái. Y pues muchos se llegaron a deprimir y hubo otros que sí se adaptaron, pero otros de plano nomás se amargaron. ¿Y dónde se puso el centro o como el corazón de este gobierno? En un lugar llamado Edo, que, fun fact, ahora es Tokio. Tokio es la capital de Japón y antes se llamaba Edo, ¿ok? Y se cierran las fronteras, así como les dije. El Sakoku era casi nada entra ni sale. Solamente le daban permiso a un pequeño grupo de comerciantes holandeses random. Yo cuando estaba averiguando esto decía, ¿qué pedo, güey? Porque a los holandeses sí, como que, no sé, o sea, se me decía raro. Y tiene total sentido. ¿Por qué? Porque los de Reino Unido y su protestantismo, los de España y su catolicismo, los que quieras, traían una evangelización demasiado fuerte. Así como los españoles vinieron aquí y evangelizaron. Los japoneses no querían eso, fíjate, súper adelantados a su tiempo. Y Tokugawa, la verdad, Japón le debe mucho a Tokugawa eso, que no dejó que nadie viniera a evangelizar Japón, ¿no? Entonces, gracias a eso y gracias a esa política como cerrada, nada más permitían hacer comercio con países que no tenían esas como metas de evangelización y Holanda era uno de esos países. A Holanda no le importaba, o sea, le importaba un comino que si cristiano, que si católico, ellos querían venir a hacer business. Órale, Japón, aquí tengo esto, te vendo tú con el, ¿cómo se llamaba El Dutch Trade, no me acuerdo, Company, pues que vendían de todo y literal iban a hacer business y ya, no iban a ver si que no, te puedo contar de la palabra del Señor, no, o sea, literalmente no, les podía valer menos, ¿verdad? Entonces, eran con los únicos que comerciaban en una pequeña zona de Nagasaki y ya. Se establece una estructura social rígida, como les dije. Estaban los samuráis, que después de los daimyos eran como los meros meros, luego los campesinos, luego los artesanos y comerciantes. Y el emperador, como les dije, existe pero no gobierna. Realmente el poder real lo tiene el shogun. Y aquí es donde voy a empezar a hablar de una analogía que se me ocurrió como para ir entendiendo mejor la historia de Japón, de cómo es que Japón llega a ser lo que es hoy. Pues nuestra analogía conductora va a ser, imagínate que Japón era como esa estrella, o sea, esa persona que canta bruto y baila y demás, que llevaba años esperando ser descubierta, pero estaba encerrada en su casa perfeccionando sus cantos y sus bailes y, ya sabes, perfeccionando su talento lejos de los reflectores, hasta que un día, ¡boom!, alguien lo descubre y sale al escenario internacional y deslumbra a todos. Se me figura como el caso de Justin Bieber con Usher. Justin Bieber fue descubierto por Usher porque Justin Bieber subía videos a YouTube, no sé si se acuerdan. Bueno, haz de cuenta que Justin Bieber era Japón y Usher era pues prácticamente Estados Unidos. Aquí la diferencia es que Estados Unidos obligó a Japón a abrirse, pero vamos a llegar a eso. Pero el punto es que tuvo que salir al mundo global y ahora sí, de ser un donadie ensayando en su casa, llegó a ser headliner internacional de los festivales más cañones. Y lo vemos en analogía de superestrella, ¿no? Entonces, pues sí, este episodio cuenta cómo pasó de ser un país aislado y dominado por shogunes a una potencia moderna con tren bala y poder internacional. Entonces, volviendo a esa analogía que se me ocurrió, de la estrella que está a punto de ser descubierta, pues en este momento en el shogunato Japón estaba encerrado, perfeccionando sus pasos de baile y sus notas altas para ver si algún día alguien lo descubre. Como que estaba preparándose para ahora sí luego salir al escenario internacional, ¿no? Entonces en este tiempo, pues primero después de la gran guerra que hubo donde Tokugawa gana, pues sí hubo medio desmadre, pero luego ya como que los samuráis entraron en tiempos de paz realmente.
¿Por qué? Porque sobre todo los samuráis, es que los samuráis para mí de verdad me parecen geniales. O sea, la cultura y el código que tenían entre ellos, de hecho tiene un nombre este código, se llama el código Bushido, que significa honor, lealtad y sacrificio. Entonces eran los hombres más éticos, correctos, leales para Japón, ¿verdad? Claro que luego eso en otra historia les contaré cómo también pues, puede llegar a ser un poquito violento y contraproducente, pero vamos a hablar de eso después. En tiempos de paz, los samuráis pues pierden su rol militar y se convierten en burócratas o funcionarios locales. Entonces esto causa frustración entre los samuráis que ya no tienen batallas que pelear. Y pues esto es obvio, a cualquier soldado o a cualquier persona que le quitas esa adrenalina de su trabajo, híjole, pues puede pegarle, ¿no? Entonces empiezan los primeros contactos discretos con misioneros cristianos y comerciantes europeos. Yo creo que como para sentir algo, ¿verdad? De repente empezaban a tener contacto con estas personas que no debían y poco a poco es como empieza a interesarse la comunidad internacional en Japón, ¿no? Entonces empieza una tensión muy latente entre ¿nos modernizamos o seguimos aquí cerrados? Porque para esto los samuráis, que eran los líderes burócratas, pues ya estaban empezando como a ver qué más hay afuera, porque ya sentían vacío dentro de sus jales, porque ya no tenían esta adrenalina de ir a pelear todos los días, ¿verdad? Entonces, aquí es cuando yo me pongo a pensar, digo, ok, Japón estaba en su onda, ¿no? Y luego, ¿qué creen que pasa? ¡Boom! Llega a Estados Unidos, qué raro, a decir, knock, knock, hola, yo me encontré esta isla por aquí y me gustó y quiero hacer negocio con ustedes. Y los japoneses de que, espérate, ni te entiendo, güey. O sea, ni hablas mi idioma y no sé qué está pasando. Y justamente por eso, regresando a lo que les estaba platicando al principio, cuando yo viajo a países que no conozco, que no tienen mi cultura, que tienen otras costumbres, a mí me gusta muchísimo, pues, prepararme, aprender de la historia y la cultura para no ser el Comodoro Perry, porque así se llamaba, para no ser el Comodoro Perry llegando a Japón y diciendo, quiero hacer negocio contigo sí o sí, bye. No quiero ser esa turista, ¿verdad? Como les digo, una cosa es viajar y otra cosa muy distinta es viajar con contexto, sabiendo qué pedo con el país, tener una idea de la historia, las costumbres o de perdido tantito del idioma, ¿ok? Y pues así fue como descubrí Italki. Italki es una plataforma que justamente es para aprender idiomas en línea, pero la gran diferencia es que es con personas reales. No es con robots. Tú eliges el profe porque aparte te ponen a los profes y está bruto porque es por videollamada. Entonces tú agendas en su calendario la videollamada y estás segura que vas a aprender con alguien que te va a enseñar algo que sí vas a usar. Por ejemplo, frases de saludo, despedida, de que arigato, sayonara, o lo básico para poder pedir de comer. Si algo deben de saber de mí, queridos radioescuchas, es que yo le pongo sal a la comida sin probarla. O sea, si yo pudiera ponerle sal a la sal, se la pondría. Entonces, una de las cosas que más tenía presentes era como, a ver, enséñame cómo decir sal, ¿no? Pues resulta que sal en japonés se dice shio, ¿ok? Te lo voy a poner aquí, shio. Pero si la llegas a pronunciar mal, así tantito, y decir shio, eso significa ¡muere! O sea, imagínate, yo estoy en un restaurante y quiero sazonar mi ramen de que, shio. Y realmente, y si digo shio, de que, shio, o sea, el mesero va a pensar que lo estoy amenazando y que le estoy aventando una maldición fatal. Una sílaba mal y ya pareces el villano de tu manga favorito. Bueno, no sé si tienen villanos, porque la verdad no veo anime. Una disculpa, Japón, y a mis otakus que me están viendo. Así que si tú también quieres aprender un idioma, por gusto o por convivir, güey, o para ligarte al morro o morra que habla otro idioma que tú, pues te voy a dejar un regalito para que veas que no es de okis todo esto que te estoy diciendo. Vas a entrar al link que está en la descripción de este video, que es italki.com- y vas a poner mi código Anaís5. ¿Por qué 5? Porque en la compra de $10 en crédito, con mi código te regalan $5 para que puedas agendar aún otra clase con tu profe favorito. Solamente, ojo, es para los primeros 100 usuarios, ¿ok? Así que córrele si quieres aprender otro idioma como yo. La verdad es que no hay nada como aprender con una persona real. A ver, ojo, y no se asusten. Es que son dólares, ¿qué pedo? No te preocupes. Tú puedes cambiar la moneda a la moneda de tu país sin problema. Y por favor, practica decir shio.
No vayas a terminar mandando una maldición fatal como yo si dices Shiyo, ¿ok? Pidiendo sal en el restaurante. Bueno, entonces volviendo al porqué de todo esto. Pues entonces estaba Japón en su era shogunato, cerradito, sakoku, bien padre. Y llega a Estados Unidos, ¡ey! Knock, knock. El Comodoro Perry, que güey, random se llama Matthew Perry. No confundirse con el de Friends. No. Este es otro Matthew Perry. Y llega que, oye, pues quiero hacer comercio contigo. Así como lo viste. Y así como vas a hacer, porque no te voy a dar de otra, güey, ya estoy aquí. No vine desde Estados Unidos hasta Japón a que me vengas a decir que no. Así que, ¿cómo le hacemos o le hacemos? Entonces, en 1853, es decir, a mediados del siglo XIX, Estados Unidos envía al Comodoro Perry, Comodoro es como el capitán o no sé, Matthew Perry se llamaba, con sus famosos barcos negros, ¿no? Y hay muchas imágenes de arte en Japón donde pintan a estos barcos negros como también de una manera de llegar muy autoritariamente, la verdad. Y Japón es forzado a firmar tratados muy desiguales y que lo dejaban en desventaja con Estados Unidos, porque no estaban preparados para eso, estaban ellos enfocados muy en lo suyo, estaban como en una era de glow up y llega alguien de que, no, ahora tienes que salir al mundo, ¿sabes? Y por eso surge un movimiento interno que quiere modernizar Japón para evitar ser colonizado, porque llega a Estados Unidos y pues firman esos tratados desiguales y dicen, a ver, güey, ya no podemos permitir que llegue otro país como Estados Unidos a decirnos qué quiere y qué no quiere y cómo quiera y cuando quiera, ¿no? Entonces empiezan a cuestionar mucho las tácticas del shogunato porque dicen, oye, todo este tiempo y estos 250 años que estuvimos encerrados, no supimos cómo manejar a las potencias externas porque estuvimos muy enfocados en nosotros, que está bien, nos ayudó a fortalecer, pero es hora de empezar a ver para afuera porque si no nos van a comer. Entonces ya teniendo esta base muy fuerte, donde ya estamos ahora sí trabajamos mucho en nosotros, ahora sí, ¿qué pedo afuera? Pero el pedo es que el shogunato estaba todavía muy cerrado, no quería salir. Y ahí es cuando el shogunato empieza a tambalear y eventualmente acaba esa era y empieza una restauración a la cual se le llama la restauración Meiji, ¿ok? Entonces se intensifica la división. Ya es que te dije que surge este movimiento interno que quiere modernizar Japón porque dice, no mames, no nos puede pasar otra vez. Y eso hace que se intensifique, la división entre samuráis tradicionalistas y los samuráis reformistas. Y al final del día, en 1867, es decir, como unos 15 años después de que el Comodoro Perry llega por primera vez a Japón, el último shogun, Tokugawa Yoshinobu, renuncia porque dice, esto ya me sobrepasa. Obviamente los líderes del shogunato eran tradicionalistas, no querían ser reformistas y los reformistas tienen más peso al final, tienen que abrirse al mundo y el último shogun en 67 renuncia. Entonces, volviendo a la analogía conductora de Japón siendo la superestrella, en este momento Japón fue empujado al escenario, o sea, estaba tipo preparándose de que 5, 6, 7 y en eso lo empujan a un Coachella. Dice, ¿qué pedo? Pero no sé si estoy listo, si estoy lista, no sé. Entonces lo empujan al escenario antes de estar listo y le tocó improvisar sobre la marcha. Y esto es donde nos lleva a la siguiente era, que es la era de la restauración Meiji. Y esta era empieza en 1868, ¿ok? Y en 1868 se restaura el poder del emperador, porque en el shogunato había emperador, claro, pero estaba nada más ahí viéndose bonito. Cuando es la restauración Meiji, ahí se restaura el poder del emperador y vuelve el emperador a tener todo el poder y adiós, goodbye a los samuráis, ¿ok? Comienza una oleada de reformas, modernización del ejército, infraestructura, industria, educación. Empieza toda esta como oleada de decir, oye, tenemos que ser una potencia mundial, no solamente estar como cerrados a nosotros mismos, sino estar a la altura de los demás países. Se elimina el sistema de castas, se prohíbe portar espadas a los samuráis, y ahí sí es donde les dieron en el ego bien y bonito. Su rol va desapareciendo oficialmente. Antes los samuráis reinaban Japón y ahora con la era de Meiji, not anymore. Y Japón se empieza a industrializar rápidamente, inspirado en modelos europeos.
En pocas décadas, Japón pasa de ser un país feudal a ponerse al tú por tú con potencias de ese momento como Rusia y China. Y aquí, ¡uy! Es donde me encanta, que todo se conecta. ¿Te acuerdas de nuestro primer episodio de este maravilloso podcast llamado Entre el Mundo y Yo? Que fue de la Revolución Rusa, ¿ok? Y platicábamos en la Revolución Rusa. ¿Qué pasó? Pues los Romanov, que era la dinastía que llevaba reinando Rusia por añales y añales, cae. Nicolás II abdica, etcétera. Pero tú también platicamos, o sea, sí, cae lo que quieras, pero había razones por las cuales Nicolás II cae. Y una de las razones más fuertes por la cual su pueblo se le voltea es porque Nicolás II estaba de Lulu, ¿verdad? O sea, él decía, sí, podemos ganar cualquier guerra y la chingada, somos un gran país y la madre. Pues sí, eran un país enorme, pero no tenían dinero para una milicia chida. Y eso a Nicolás II como que nunca le quedó claro. Y él estaba de Lulu y decía, yo quiero este pedazo de China que se llama Manchuria, porque pues está ahí al lado de mí. Pues me lo voy a quedar. Pero Japón, ya en ese momento, con la restauración Meiji, ya empezaba con sus tintes, pues digamos, imperialistas, ¿no? O sea, Japón cuando se abrió al mundo dijo, me abro, y prácticamente empezó como que a querer, pues, dominar el continente asiático. Entonces también le pone el ojo al área de Manchuria en China. Y Nicolás II de Rusia dice, ay, güey, Japón, pinche de ese tamaño, güey, qué chingón. No, hombre, ahorita me los chingo en un 2x3. Pues no contaba con que el ejército japonés era samurái, ¿verdad? Entonces los samuráis te matan a 100 personas en un minuto, ¿verdad? Entonces, esa es una de las grandes razones por las cuales la gente en Rusia se enoja con Nicolás II, porque evidentemente Rusia pierde esa guerra contra Japón. Y ahí es donde empieza el desmadre en Rusia. Entonces, en el momento donde está la restauración Meiji en Japón, está pasando a punto de pasar todo el desmadre en Rusia también. O sea, en ese momento ya está Nicolás II en el poder. Nada más para que se den una idea de lo que está pasando en el mundo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, más de la era Meiji. Esta era dura de 1868 a 1912. O sea, se acaba un poquito antes de la Primera Guerra Mundial. Y se llamaba así por el emperador Meiji, cuyo nombre significa gobierno sabio o gobierno iluminado. Más bien la era Meiji fue como, decidieron ponerle así por lo mismo, porque ahora entra esta era de un gobierno sabio e iluminado, como que diciéndole al shogunato, tú no eras ni sabio ni iluminado. Y ahora al emperador de ese momento se le recuerda así, ¿no? Como ya después de su muerte se le recuerda como el emperador Meiji, ¿ok? Se restaura el poder imperial, es decir, ahora el emperador otra vez tenía el poder real. Japón se moderniza como si lo hubieran metido fast forward. Empieza con trenes, fábricas, ejército nuevo, adiós a los samuráis. Bueno, empieza con una era, o sea, en estos años de verdad, estos 40 años que estuvo como en esta restauración, fue increíble lo que lograron. Y al fin entra al mundo como una potencia. Y nos quedamos justo en Japón antes de la Primera Guerra Mundial. Y va a ser clave, cuando empecemos a hablar de la Primera Guerra Mundial, va a ser clave entender el rol de Japón ahí y sobre todo entender el rol de Japón en la Segunda Guerra Mundial, porque ya sabemos cómo le fue, ¿no? Entonces, volviendo a la analogía, Japón era o es la estrella que nadie conocía y ahora se convierte en headliner mundial, ¿ok? Y bueno, Japón, ya para cerrar, pasó de samuráis a trenes bala, de estar cerrado completamente al mundo, a liderar su región. Y si Japón logró ese glow up histórico, ¿qué no podrás hacer tú con un poquito de contexto y estrategia? ¿Qué no podrá hacer yo? Si yo me propongo algo como aprender un nuevo idioma, pues ya lo estoy haciendo. ¿Te gustaría saber qué pasó después y seguir con la historia de Japón? Porque si seguimos después, pues ¿qué sigue? Tal vez puede seguir la Primera Guerra Mundial. O no me quisiera adelantar tanto, pero podemos hablar acerca de lo que está pasando antes de la Primera Guerra Mundial en Europa para luego empezar con la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo la ven? Pues bueno, me encantó este episodio de Entre el Mundo y Yo. Siento que no se habla lo suficiente de la historia del continente asiático y es increíble. A mí se me hace súper interesante. A lo mejor no se habla tanto porque como es muy diferente a la nuestra, a lo mejor no empatizamos tanto con ella, pero una vez que entiendes la historia de cualquier parte del mundo, te das cuenta que todos somos humanos queriendo sobrevivir y queriendo tener
derechos. Y ya una vez que conoces las historias de los diferentes lugares, te das cuenta lo similares que son. Como por ejemplo Lenin y Francisco y Madero, pues venían dentro de los mismos canales de quiero revolucionar mi país, ¿no? Por los mismos ideales. Cuando veamos la Revolución China, vamos a ver a Sun Yat-sen, cómo, es más, Sun Yat-sen y Francisco y Madero sí están muy a la par con cómo eran, o sea, realmente eran la misma persona, pero una china y una mexicana. O sea, está bien interesante ver que al final somos humanos todos, queriendo lo mejor por nuestro país y avanzando como humanidad y aprendiendo de nuestros errores. Y está súper interesante eso. Y bueno, te veo en el siguiente episodio porque esto se sigue poniendo buenísimo. Gracias por escuchar otro episodio de Entre el Mundo y Yo. Y recuerden, este episodio fue patrocinado por italki. Aprende idiomas 1 a 1 con profes reales, estés donde estés. Entra a italki.com o baja el app y usa el código ANAIS5, Anaís todo en mayúscula y el número 5, y obtén $5 extra en tu primera clase. Recuerda, italki se escribe I latina TALKI.com /Anaís todo en mayúscula 5. Nos vemos a la próxima. Bye.